Para mí es un placer presentar al doctor Federico Sánchez Quinto, quien es egresado de la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM y estudió su doctorado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España. Además, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Uppsala, en Suecia. El doctor Sánchez Quinto cuenta con 15 años de experiencia y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2015. Actualmente es investigador en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM. El doctor Sánchez Quinto está interesado en utilizar datos paleogenómicos desde una perspectiva interdisciplinaria para comprender mejor la historia evolutiva de múltiples organismos que habitaron México, desde su megafauna extinta y otros animales icónicos hasta las poblaciones prehispánicas. El día de hoy, el doctor Sánchez Quinto nos impartirá una conferencia muy interesante, por lo cual le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Le damos la bienvenida y le escuchamos, doctor. Muchísimas gracias, doctora Sánchez. Es para mí un placer estar aquí con ustedes, a las y los miembros de la Maestría en Biotecnología y a la comunidad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y bueno, me dará mucho gusto conversar con ustedes sobre los resultados que hemos tenido recientemente respecto a las inferencias hechas sobre los mamuts de la Cuenca de México a partir de datos paleogenómicos. Entonces, como ustedes pueden ver, pues este es el título de la charla, inferencias sobre la historia evolutiva de los mamuts colombinos de la Cuenca de México a partir de datos paleogenómicos. Y me gustaría empezar hablando sobre qué es la paleogenómica para quienes no sepan y no tengan nada de información al respecto. Y la paleogenómica pues es simplemente el campo de estudio que analiza a escala genómica el DNA extraído de restos orgánicos en el registro arqueológico a través de su extracción, secuenciación, control de calidad y análisis.
Y como ustedes se podrán dar cuenta, pues el sujeto de estudio es el DNA, ¿no? Y particularmente el DNA antiguo. Y el DNA antiguo es simplemente pues el DNA que se obtiene de la materia orgánica en el registro arqueológico, y su característica principal es que está altamente degradado. Este proceso de degradación ocurre de forma más pausada en ambientes fríos y secos, y de forma más acelerada en ambientes húmedos y tropicales, como podemos ver en estas dos imágenes. ¿Y cómo es que podemos utilizar el DNA para investigar el pasado? Bueno, seguramente para muchos de ustedes en la maestría en biotecnología y también dentro de la comunidad autónoma de Tlaxcala sabrán que pues, el DNA tiene todas las instrucciones para que la vida se desarrolle, ¿no? En las células eucariontes, por ejemplo, pues tenemos un genoma nuclear y un genoma mitocondrial. Pero más allá de esta información que proveen los genomas, pues el DNA también es un registro arqueológico, por ponerlo de esta forma, al pasado demográfico y evolutivo de una población. Y esto es porque cuando analizamos el DNA de una persona, pues estamos analizando como nuestros genomas son producto de la recombinación genética de nuestros padres, y los suyos de sus padres, y así hacia atrás, generaciones atrás, pues entonces estamos analizando el DNA de toda una población, de una serie de ancestros genealógicos, cuando secuenciamos los datos de un organismo. Y también, bueno, y sabemos que, como decía, el DNA nuclear se hereda por recombinación. También existen otros marcadores que tienen una herencia mendeliana diferente. Entonces, tanto el cromosoma Y como el genoma mitocondrial se heredan de forma vertical. El cromosoma Y de hombres a hijos varones, y el genoma mitocondrial se hereda de madres a hijos. Y entonces, a pesar de que estos genomas se heredan pues solamente de uno de los progenitores a la descendencia, la forma en cómo están distribuidos estos linajes y su distribución espacio-temporal pueden ayudarnos a entender mejor los patrones demográficos de las poblaciones. Y, por ejemplo, en casos de organismos, y si estamos trabajando con especies que divergieron hace mucho tiempo, pues podemos hacer análisis filogenéticos, ¿no? Como lo veremos hoy más adelante durante la charla. Entonces, pues el DNA es un registro arqueológico impresionante para estudiar nuestro pasado. Hay muchísima información ahí. Y imagínense un escenario en donde esta es una caricatura, en donde tenemos aquí tiempos más recientes y aquí tiempos más antiguos, y tenemos datos de DNA, y en realidad el DNA lo que es una fotografía de cómo lucía el perfil genético, demográfico, evolutivo de esa población, de esa especie en ese momento del tiempo. Y si tenemos suficientes fotografías en el tiempo, pues podemos reconstruir una película, ¿no? En un mundo ideal, y tenemos una ventana al pasado y podemos responder muchas preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas podemos responder con estos datos? Pues imagínense el poder tener este tipo de información, esta distribución de datos en el pasado, en el espacio y en el tiempo. Entonces, con estos datos, pues, por ejemplo, podríamos investigar cuáles fueron las bases genéticas de los diferentes cultivos que se domesticaron, por ejemplo, aquí en Mesoamérica, las bases genéticas de cómo ocurrió la domesticación animal de diferentes organismos, de perros, pero también de ganado, de gallinas, de los diferentes animales que hemos domesticado a lo largo de nuestra historia. Y también cómo se llevaron a cabo las migraciones humanas a lo largo de todos los continentes, ¿no? Sabemos que nuestra especie dejó África en algún momento entre hace 100.000 y 70.000 años de forma definitiva, y de ahí pobló los diferentes continentes. Entonces, si nosotros tenemos datos genéticos a lo largo del tiempo y en diferentes partes del mundo, pues podemos tener una muy buena resolución de cómo se llevan a cabo estas migraciones. También, por ejemplo, Sant ha hecho trabajos muy interesantes secuenciando datos paleogenómicos de microorganismos para trazar en el espacio y en el tiempo el cómo se llevan a cabo los brotes epidémicos del pasado y las pandemias. En este caso, por ejemplo, se ha estudiado bastante Yersinia pestis, y se ha visto que en realidad, por ejemplo, Yersinia pestis, que es el agente causal de la peste bubónica, que causó
pues que diezmó el censo poblacional en Europa en un tercio o casi en la mitad en la época medieval. En realidad circulaba desde la edad del Neolítico. En el Neolítico en Europa existía una versión de Yersinia pestis, que es Yersinia pseudotuberculosis, que no era patogénica, después evolucionó a ser Yersinia pestis y poco a poco a lo largo del tiempo adquirió variantes virulentas y patogénicas que fueron lo que le confirieron las características de volverse altamente contagiosa y de causar, pues, los estragos que sabemos que causó, ¿no? A través de los registros históricos. Entonces, utilizando datos paleogenómicos, pues podemos trazar en el espacio, en el tiempo, cómo se llevan a cabo estos productos epidémicos y podemos, pues, hacer, además de entender mejor la historia, pues hacer, por ejemplo, predicciones de cómo podrían ocurrir en el espacio y en el tiempo y la dinámica de los brotes epidémicos y de pandemias a futuro. Y también, pues, por ejemplo, podemos, en el caso de la megafauna, que es de lo que vamos a hablar hoy, podemos caracterizar la diversidad genética de diferentes especies de megafauna a lo largo del tiempo y identificar, aquí tenemos tiempos más antiguos, aquí tiempos más recientes, identificar en qué momento esa diversidad empieza a bajar en sus niveles y cuáles pudieron haber sido los factores que afectaron la trayectoria evolutiva de estas especies y que totalmente hicieron que se extinguiera. Fue el cambio climático, fue la acción humana, fue una combinación de ambos. Entonces, pues el DNA antiguo es una herramienta en realidad y podemos utilizarla para investigar diferentes aspectos del pasado. Han habido, por ejemplo, estudios muy interesantes en donde han utilizado DNA antiguo para ver cuál ha sido la eficiencia de los antibióticos en la historia reciente, en Suecia, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? Entonces, es una herramienta que se puede aplicar a diferentes cosas. ¿De qué tipo de materia orgánica podemos obtener el DNA? Pues en realidad de cualquier tipo de materia que la preserve bien. El DNA se degrada primero porque los organismos al morir pues pierden la segmentación que tenía la célula, los diferentes compartimientos. Entonces las enzimas del núcleo del citoplasma entran al núcleo y empiezan a degradar el DNA. Esa es una primera gran degradación del DNA y la segunda ocurre cuando los microorganismos colonizan ese tejido y empiezan a consumir la materia orgánica que está ahí. Entonces aquellos sustratos de materia orgánica que aíslen el DNA del ambiente, pues van a preservar mejor los datos genéticos, ¿no? a lo largo. De todas maneras, se ha logrado recuperar DNA, por ejemplo, de coprolitos, de huesos largos, de semillas, de cabello, de tejido momificado, de pieles. Hay trabajos muy interesantes en tiempos recientes, en los últimos 5 años, diría, en donde se ha logrado recuperar DNA de sedimentos, lo cual es algo realmente impresionante. Y con eso, por ejemplo, se ha visto el recambio de diferentes especies animales en cuevas, en Europa y en algunos lugares de Asia, pero también de homínidos, de neandertales y de denisovanos. Y pues 2 de los sustratos que mejor preservan el DNA son los dientes y el hueso petroso. Y esto es porque estos materiales osteológicos aíslan a la materia orgánica que está hacia adentro de esos, hacia adentro del diente, en el canal donde está la raíz, y el hueso petroso pues es un hueso que tenemos detrás del oído y está hacia adentro del cráneo, pues aíslan a la materia orgánica y entonces evitan que los microorganismos la degraden, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo un proyecto paleogenómico? Pues este es un diagrama de flujo de lo que podría ser un proyecto paleogenómico en un mundo ideal. Bueno, en realidad es así a grandes rasgos. El mundo ideal es que pudiéramos ir siempre, por ejemplo, al sitio arqueológico con estos trajes de protección personal. Entonces, un factor común de todos los proyectos paleogenómicos es el evitar la contaminación a lo más posible, ¿no? Entonces, para eso, pues vamos a las colecciones antropológicas o paleontológicas usando estos trajes de protección personal, que seguramente muchos de ustedes conocerán a raíz de la pandemia de SARS-CoV-2, en donde queríamos evitar que el virus entrara en contacto con nosotros. En este caso, nosotros queríamos evitar en contacto con las muestras. Entonces, vamos a estos lugares, llevamos las muestras al laboratorio. En el laboratorio
lo vamos a ver en diapositivas posteriores, pero tenemos un espacio particular para trabajar con las muestras. No puede ser en cualquier laboratorio de biología molecular. Pulverizamos el material osteológico, hacemos una extracción de DNA, construimos bibliotecas de secuenciación y entonces posteriormente hacemos una secuenciación de evaluación de los datos, a diferencia de un proyecto de genómica contemporánea en donde ensamblaríamos genomas pues microbianos, de plantas o de lo que fuera, de animales. Nosotros no podemos hacer eso porque, como les decía, el DNA antiguo está altamente fragmentado. Entonces, lo que hacemos es hacer un alineamiento contra un genoma de referencia y así evaluamos cuánto DNA endógeno tenemos, es decir, cuánto DNA pertenece al organismo de estudio que estamos investigando, y con base en eso, el porcentaje de DNA endógeno, y si vemos que el DNA que está presente tiene marcas de autenticación, pues entonces decidimos seguir adelante con el proyecto, ¿no? Entonces, una de las características principales del DNA antiguo es que conforme se va degradando el DNA antiguo, también ocurren modificaciones químicas a su estructura. Entonces, las citocinas se degradan en uracilos, ocurre una desaminación, y entonces esta desaminación ocurre de forma preferente hacia los extremos del extremo 5' y 3' del DNA, y de ahí va disminuyendo de forma exponencial hacia adentro de las cadenas de los fragmentos de DNA, de forma que nosotros, si vemos cómo ocurre este cambio químico, esta sustitución, pues vemos que hay una distribución y una caída exponencial, y vemos una distribución que parecería una sonrisa. De hecho, los secuenciadores, en lugar de leer uracilo, leen natimina. Entonces, nosotros, cuando estamos leyendo los datos de secuenciación, vemos un cambio que es CAT. Si los datos fueran de una muestra contemporánea, no veríamos este cambio químico que está asociado a la degradación del DNA y que ocurre de forma gradual en el tiempo, y más bien veríamos aquí una línea recta. Entonces, este es uno de los criterios que utilizamos para autenticar nuestras muestras, y si lo vemos, pues entonces estamos seguros que estamos trabajando con DNA antiguo. El segundo, como ya les he dicho en algunas ocasiones a lo largo de la charla, pues es que el DNA está altamente fragmentado, ¿no? Entonces, nosotros observamos patrones de fragmentación, vemos que los fragmentos de DNA se encuentran como entre 50 y 60 pares de bases, y vemos una distribución centrada en esas longitudes, a diferencia, pues, por ejemplo, de los fragmentos de DNA de muestras contemporáneas, que serían, pues, fragmentos de varios cientos de bases, incluso miles de pares de bases, ¿no? Entonces, teniendo esas dos características, además de estimar contaminación directamente de los datos, podemos saber si el DNA que obtuvimos es endógeno, y si sí es endógeno, pues entonces decidimos cuál es la mejor estrategia para maximizar la mayor cantidad de datos paleogenómicos de nuestras muestras, ya sea una secuenciación a gran profundidad, exhaustiva de los datos, o por ejemplo estrategias de captura-enriquecimiento para secuenciar de forma preferente alguna de las regiones genómicas de interés para el proyecto. Entonces, pues una vez que ya tenemos la seguridad de que estamos trabajando con datos endógenos y tenemos suficientes datos para responder a nuestras preguntas, pues podemos pasar a las inferencias evolutivas en nuestros proyectos. Como les decía, el laboratorio de paleogenómica, el laboratorio de DNA antiguo, es un laboratorio que requiere tener características específicas. Es un laboratorio que, para evitar contaminación, lo ideal es que esté en otro edificio en donde no se haga nada de biología molecular, que tenga presión positiva, en donde el personal en todo momento use estos trajes de protección personal que decíamos, además de cofia, guantes, etcétera. Haya una limpieza rutinaria de las superficies antes y después de utilizar el laboratorio con cloro, etanol, y que también de forma ideal pues irradie con UV una vez que el personal ya no está ahí, para continuar esterilizando las superficies, ¿no? Entonces, realmente estamos muy preocupados por la contaminación, en parte porque si trabajamos con especies en donde la divergencia es lo suficientemente alta para detectar contaminación, pues bueno, lo peor que podría es pasar es secuenciar los datos de un mamut o de alguna otra especie, pero pues no queremos
utilizar los recursos de una forma ineficiente, ¿no? Queremos, en lugar de secuenciar al personal del laboratorio, queremos enfocarnos en ese organismo de estudio, pero si estuviéramos trabajando con poblaciones prehispánicas, en donde pues pueda haber una cercanía genética, demográfica entre las personas que analizan los datos, el personal arqueólogo antropológico y el DNA que estamos analizando del organismo, del individuo de estudio, pues no queremos tener posibles fuentes de confusión y de contaminación que nos lleven a conclusiones equivocadas, ¿no? Entonces, por eso somos tan específicos con la contaminación y buscamos eliminarla en todos los pasos posibles. Y una cosa muy importante de cualquier proyecto paleogenómico, pero diría de la ciencia general, es que en realidad, pues, la forma de llegar a un conocimiento integrativo y realmente enriquecedor es a través de la integración con diferentes disciplinas, ¿no? No tiene nada de sentido de lograr obtener DNA de una muestra de osteológica o de sedimentos si no tenemos la información correcta sobre, por ejemplo, pues el contexto arqueológico, los diferentes niveles estratigráficos, la edad de la muestra, etcétera. Entonces, realmente la información enriquecedora de los proyectos se da a través de integrar un equipo interdisciplinario que nos va a ayudar a llegar a acercarnos a las respuestas de una forma más precisa. Entonces, hoy vamos a hablar de megafauna y entonces, pues para quienes no sepan qué es la megafauna extinta mamífera, y quizá como ya lo pueden ver aquí en esta figura, pues la megafauna extinta mamífera son aquellos mamíferos que existieron en el planeta desde hace varias decenas de millones de años hasta el final de la edad de hielo a finales del Pleistoceno, hace 12.000 años. Y esta megafauna mamífera existió a lo largo de todo el mundo, y de toda esta gran diversidad que ustedes ven aquí de megafauna extinta mamífera, que de ahora en adelante me voy a referir a ellos nada más como megafauna para hacerlo un poco más breve, pero cuando digo megafauna me refiero a la megafauna extinta mamífera. Pues ustedes pueden ver la gran diversidad y dimensiones, ¿no? Esta es una persona a escala y lo que midieron estos animales. Y de esta gran diversidad en el mundo, pues México tuvo una muy buena representación. En México existieron 4 diferentes especies de elefantes prehistóricos, camellos, caballos, perezosos gigantes, bisontes, diferentes especies de venados, llamas, diferentes especies de carnívoros también. Y esto es bastante interesante en el contexto del hallazgo paleontológico extraordinario que ocurrió durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía. Entonces, como ustedes sabrán, en el 2019 se empezó la construcción del aeropuerto y conforme se iba construyendo, pues iban saliendo restos de megafauna, iban saliendo más y más, a medida que a un año después de iniciar la construcción, pues ya los hallazgos paleontológicos estaban en los varios cientos y miles de muestras, y hoy en día, que ya se terminó de construir al menos la primera etapa del aeropuerto, se han reportado más de 70,000 materiales paleontológicos en Santa Lucía. Esto pueden ser diferentes huesos, o sea, no quiere decir que sean 70,000 diferentes individuos, ¿cierto? Pero cuando individualizamos esos 70,000, más de 70,000 materiales paleontológicos, pues llegamos a números importantes. Ahorita se los voy a compartir, pero de todas las especies que se han encontrado durante la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pues se han encontrado principalmente mamut colombino, caballo prehistórico, camello prehistórico, perezoso gigante, bisontes y venados. También diferentes especies de mamíferos más pequeños, como algunos conejos, pero también, por ejemplo, peces, aves, lo cual concuerda, y anfibios, lo cual concuerda con un hábitat, un ecosistema como de lago, ¿no? Vamos a llegar también a eso en un momento. Entonces, al momento se ha logrado individualizar al menos como unos 100 individuos con el mamut colombino, como unos 30 caballos prehistóricos y como unos 15 camellos, más o menos. Pero la curación de toda la colección paleontológica pues es algo que continúa. Usted se puede imaginar pues que más de 70,000 restos están almacenados en al menos 2 grandes
colecciones y espacios físicos, entonces es algo que se está llevando poco a poco y que sin duda cuando lo tengamos completo pues será algo muy interesante de revisar. Entonces, dado que pues en este proceso de curación y a lo largo de la construcción, el organismo del cual se obtuvieron más restos fue el mamut colombino, y como está en el título de la charla, pues voy a hablar del mamut colombino y lo que hemos logrado inferir sobre su historia evolutiva utilizando datos paleogenómicos. Entonces, para eso me gustaría hablar brevemente sobre sus características. Para ponerlo en contexto, pues existieron dos especies de mamuts en América, lo vamos a ver también más en un momento, pero en América existió el mamut lanudo y el mamut colombino. Entonces, para ponerlo en contexto, el mamut colombino era más grande que el elefante africano y el mamut lanudo era más pequeño que el elefante africano, ¿no? Entonces, el mamut colombino llegó a medir como unos 4 metros de altura, a veces 4.5, casi 5, y llegaba a medir casi también hasta 5 metros de longitud. Llegó a pesar entre 5 y 10 toneladas y tenía unas defensas bastante largas. Algunas veces nos referimos a este material de marfil que tienen los elefantes como colmillos. Eso es una traducción incorrecta. En inglés este material se llama tusks, pero en realidad, a diferencia de, por ejemplo, de los carnívoros, en donde este tipo de material que crece más sí es un colmillo, en los elefantes este material que crece son incisivos. Entonces, en la biología y en la paleontología se le conoce como defensas. Y estas defensas que utilizaban para, pues, los machos para pelear con otros machos y para tirar a árboles, para defenderse de carnívoros, llegan a medir hasta 5 metros de largo, ¿no? Entonces, realmente era un animal bastante impresionante, bastante grande, de los mamuts que se tienen registrados a lo largo de toda la historia y en el registro paleontológico, si no me equivoco, es el segundo mamut más grande, solamente por debajo del mamut de las estepas, que era todavía más grande que este. Entonces, pues era un animal realmente grande. También se ha inferido que, a diferencia del mamut lanudo, en donde existe evidencia pues, física de que pudo haber tenido un pelaje, se asume que el mamut colombino no tenía pelaje y más bien era parecido pues, como a un elefante africano contemporáneo, un elefante asiático, en donde pues sí, a lo mejor puede tener un poco de vello sobre la piel, pero no tenía pelaje, ¿ok? Entonces, como ya les dije, pues en América existieron estas dos especies de mamuts. El mamut colombino llegó al continente americano hace como 1 millón de años, casi 1.5 millones de años, después de un proceso de hibridación, y ocupó un rango geográfico desde el norte de Estados Unidos hasta Costa Rica, mientras que el mamut lanudo, que es la otra especie de mamut que existió en el continente, llegó de forma definitiva a América hace como 125,000 años y ocupó el rango más hacia el norte del continente, o sea, es decir, de el norte de Estados Unidos hacia Alaska de Canadá. En el argot de la paleontología, esto se le llama, y también imagino que la geología, esto se le llama el círculo holoártico, a lo largo de todo el mundo, pero estas latitudes más hacia el norte. Y hay diferentes líneas de evidencia, tanto genética, pero paleontológica, en que el sobrelape de los rangos geográficos de estas dos especies pudo haber sido una zona de hibridación, ¿ok? Entonces, bueno, ya sabemos que el mamut que habitó en México fue el mamut colombino y que hacia el sur de Canadá no existieron los mamuts lanudos, sino más bien solamente el mamut colombino. Existieron otras especies de elefantes prehistóricos, como el mastodonte americano, los gonfoterios, pero hablando de mamuts, solamente el mamut colombino. Esto tiene sentido porque el mamut lanudo estaba adaptado a ambientes fríos y secos por este grueso pelaje que tenía, pues entonces viviendo a latitudes subtropicales y tropicales, pues la pudo haber pasado mal, ¿no? Con tanto pelaje. Bueno, la historia de la evolución de los mamuts y el desarrollo del campo de la paleogenómica han ido de la mano. Y entonces, anecdóticamente, por ejemplo, el primer genoma que se secuenció en la historia fue el genoma mitocondrial de un mamut hace casi 20 años, en el 2006.
Y luego, anecdóticamente también, hace 4 años, el primer genoma, o más bien los primeros datos genómicos recuperados de muestras de hace más de 1 millón de años, fueron de mamuts, de molares de mamuts, de 3 molares de mamuts de Siberia. Este es una fotografía del globo terráqueo visto desde el Ártico. Esta parte es Europa, esto es Eurasia y esto es América. Entonces ustedes pueden ver aquí las localizaciones de 2 muestras de hace más de 1 millón de años y otra de 700,000 años, de las cuales se logró recuperar, si bien no el genoma completo, el genoma nuclear completo, pero sí suficientes datos genéticos para hacer inferencias muy interesantes. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque estos datos, esta es una caricatura de los resultados obtenidos por Van der Valk y colaboradores en el 2021, y observaron que de estas muestras muy antiguas, que es esta de Adicha y esta de Krestovka, aquí tenemos un árbol filogenético en donde tenemos al elefante asiático como un agrup, y esta es la variación genética de los mamuts lanudos, y vemos como una de las muestras, la de Adicha de hace 1.2 millones de años, es un ancestro a todos los mamuts lanudos, mientras que esta de Krestovka, de 1.6 millones de años, es un linaje de mamut diferente. Y entonces, pues, aún más sorprendente de esto es que al comparar estos datos de estos linajes de mamuts bastante viejos con un mamut, un genoma de mamut colombino, que ha estado disponible desde hace varios años, reportado en 2015, se observó que el genoma nuclear del mamut colombino es una mezcla entre este linaje superviejo de Krestovka, que se ha asociado con el mamut de las estepas, y los mamuts lanudos, ¿no? Entonces parece que el mamut colombino es producto de un origen híbrido, en donde estas 2 linajes de mamuts se mezclaron. Bueno, entonces ahora hablando de México, ¿en qué parte de México encontramos mamuts colombinos? Pues los mamuts colombinos se han reportado, han habido hallazgos de esa especie a lo largo de toda la República, desde Baja California a Sonora hasta Chiapas. De forma anecdótica, el único lugar en donde no se han encontrado mamuts colombinos ha sido la península de Yucatán, quizá por las condiciones tafonómicas de ese sitio, de este lugar y por el tipo de suelo, en donde quizá los restos se han degradado más rápido. Y de todas las localidades a lo largo del país, el lugar en donde se han encontrado más restos es la Cuenca de México. Hay gente que se refiere a la zona conurbada de la Ciudad de México como el Valle de México. En realidad es una cuenca y lo ha sido desde tiempos prehistóricos. Entonces, en este espacio, en la zona conurbada de la Ciudad de México, desde hace varios miles de años existió un lago gigantesco, que en realidad pues, no sé bien cuál sería el nombre, el lago de Texcoco, el lago de Texcoco es expandido, digamos, pero este lago llegó a extenderse desde al este, desde Chalco, un poco más allá de Chalco, en el este, en el sur hasta Xochimilco, en el oeste hasta Álvaro Obregón, a la delegación de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, y en el norte desde Santa Lucía y Tultepec, y este lago se expandía y se contraía conforme cambiaban las condiciones climatológicas, ¿no? Previo a la llegada de los españoles, pues el lago de Texcoco ya estaba reducido, ocupaba casi la extensión que tiene hoy en día la Ciudad de México, y ya estaba separado en diferentes lagos. Entonces estaba aquí el lago de Xaltocan hacia el norte, y pues cuando llegaban los españoles terminaron de secarlo, ¿no? Pero lo interesante es que han habido personas que se han dedicado a pensar, hipotetizar cuál pudo haber sido la posible circunferencia del lago, con base en análisis de sedimentos en diferentes lugares a lo largo de la zona conurbada de la Ciudad de México, y han sobrelapado esta información con los puntos de hallazgo de mamuts y de otras especies de megafauna que se han encontrado en esta misma región. Y han visto una correlación interesante en donde por los sitios de los puntos de hallazgo correlacionan con lo que pudo haber sido la circunferencia del lago. Entonces, esto ha añadido al hecho de que análisis de sedimentos, una vez más,
de lo que pudo haber sido la circunferencia del lago sugieren que fue un lago pantanoso. Entonces han hipotetizado que pues los animales se acercaban al lago, a este gran lago prehistórico, y quedaban atrapados en el fango, en el pantano, y ahí morían de hambre o se los comía algún animal o llegaban cazadores recolectores humanos y los cazaban. Y por estas razones que se han encontrado tantos restos de mamuts y de megafauna en la zona conurbada de la Ciudad de México. De hecho, si se construía, yo tengo la completa seguridad de que si se construyera una obra de la magnitud como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en alguna otra parte de la Cuenca de México, se encontrarían una vez más esta magnitud de restos, ¿no? La razón por la que igual se han encontrado tantos en Santa Lucía es porque la excavación tuvo una extensión bastante amplia. Pero bueno, este es el motivo por el cual creemos que se han encontrado tantos restos en la Cuenca de México y en particular en Santa Lucía. Entonces, ¿qué sabemos hoy en día a partir de los mamuts, a partir de datos genéticos de los mamuts colombinos? Bueno, ya les conté que el mamut colombino tiene un origen híbrido entre el mamut lanudo y el mamut de las estepas representado por la muestra Krestovka. Y también sabemos cosas a partir de los datos mitocondriales de mamuts colombinos. Lo interesante es que a la fecha solamente se ha logrado recuperar DNA de mamuts colombinos de Estados Unidos y de Canadá. Ustedes pueden ver aquí las localidades de donde se ha logrado recuperar DNA. Sin embargo, pues yo les decía que los mamuts colombinos habitaron América desde el norte de Estados Unidos hasta Costa Rica. Entonces estamos haciendo inferencias evolutivas con una muestra sesgada solamente de parte de su rango geográfico y estamos haciendo interpretaciones de lo que pudo haber sido pues historia a lo largo de todo el continente, ¿no? Entonces, con el objetivo de ampliar estas inferencias y pues hacerlas de forma más precisa, decidimos muestrear datos genéticos de 83 mamuts de la Cuenca de México, 73 de Santa Lucía y 10 de Tultepec. En Tultepec, no lo mencioné, pero Tultepec es otro sitio en donde se han encontrado mamuts. Se encontraron 10 durante se estaban remodelando unas obras casi en el centro de Tultepec. Creo que se estaba construyendo una casa o algo así y se encontraron estos restos de mamut y bueno, entonces al final también se hizo la excavación, se encontraron estos individuos y hoy en día existe un museo. Y lo interesante es que Tultepec y Santa Lucía están a menos de 20 kilómetros uno del otro. Entonces, pues esa distancia de mamut probablemente pudo haber sido recorrido dentro de un día. Y pues por esta razón decidimos analizarlos de forma conjunta y teníamos este tamaño de muestra de 83. Y con estas muestras, pues entonces queremos entender mejor el origen evolutivo del mamut colombino, corroborar las inferencias que se han dicho previamente sobre esta mezcla entre el mamut de las estepas y mamut lanudo, pero también entender mejor la historia demográfica de los mamuts colombinos dentro de América, ¿no? O sea, tenemos una muy buena base de datos de mamut colombinos de Estados Unidos y de Canadá, pero pues de latitudes tropicales no teníamos nada hasta antes de este estudio. Entonces les comparto algunas de las fotografías que tomamos durante la colección de los datos, normalmente en un proyecto tradicional paleogenómico, pues para evitar la contaminación de lo que les platicaba hace rato, uno tomaría la muestra, la pieza completa osteológica y nos la llevaríamos al laboratorio de paleogenómica aquí en Querétaro, en Juriquilla, y ahí la procesaríamos en el laboratorio. Y eso es lo que normalmente hacemos con muestras de humanos, dientes y huesos, por ejemplo, tarsos y metatarsos. Pero pues en el caso de los mamuts, nosotros pensamos en muestrear los molares porque, como les decía, los dientes y el hueso petroso es lo que mejor los sustratos que mejor preservan el DNA, pero definitivamente llevarnos un molar y una mandíbula de mamut al laboratorio era algo imposible. Entonces optamos por más bien llevar el laboratorio de paleogenómica al lugar de la excavación. Entonces el INAH, que fue la institución encargada del salvamento de los restos paleontológicos, pues colaboró de cerca con la Sedena y la Sedena le prestó las instalaciones de unas barracas durante la construcción del aeropuerto
y ahí el INAH hizo pues una base en donde iba identificando los restos que iban saliendo de las excavaciones, y en ese proceso de curación nosotros instalamos nuestro laboratorio de DNA antiguo en las regaderas de esas barracas, y ahí tuvimos acceso a mandíbulas, a molares en posición anatómica y que estaban sueltos. Entonces ahí nos iban pasando los molares de uno a uno, y los que estaban sueltos los metíamos a estas cajas de acrílico. Ustedes pueden ver que siempre estábamos utilizando sus trajes de protección personal. Entonces en estas cajas de acrílico tomábamos con un taladro, con un Dremel, hacíamos perforaciones en donde está la dentina. Los mamuts tienen molares en donde tienen capas de enamel. Ustedes pueden ver estas líneas aquí, capas de enamel, y lo que está en el espacio entre estas dos capas de enamel, que el enamel es este material súper resistente que nosotros tenemos en las coronas de nuestros dientes y que evita que pues, cuando mordemos algo duro nuestros dientes tengan daño. Bueno, pues los mamuts tenían enamel sobre la corona y tenían estas placas aquí, pero entre cada placa de enamel hay dentina, y entonces eso fue lo que nosotros perforábamos. Hacíamos perforaciones, aquí pueden ver uno de los agujeros con este taladro, y entonces nos llevábamos polvo de dentina, y eso es lo que transportábamos al laboratorio en Juriquilla, y ahí hacíamos la extracción de DNA y continuábamos con el proceso del proyecto paleogenómico. Y solo para que lo tengan como referencia, ustedes pueden ver aquí el tamaño del Dremen. El tamaño del Dremen es como de ese tamaño. Este es el tamaño de la mandíbula de un macho colombino adulto. Entonces realmente es algo realmente impresionante. Necesitábamos cargar entre unas 3 o 4 personas a veces, y pues es realmente pequeño, ¿no? A comparación del tamaño de la mandíbula. Aquí hay otras fotografías de un viaje más reciente que hicimos a Santa Lucía. Esto ya fue el año pasado, entonces aquí ya fuimos a la colección paleontológica a continuar haciendo los muestreos, y aquí está el equipo haciendo también los muestreos. En este caso, por ejemplo, en el caso de las mandíbulas, pues no las pudimos meter a las cajas de acrílico porque pues, son demasiado grandes, entonces las mostrábamos en una mesa por lo de fuera. Entonces, solo para recapitular lo que es el diagrama de flujo del proyecto, pues como les dije, en el sitio hacíamos la toma de muestra de polvo de dentina. Eso nos lo llevábamos al laboratorio, donde hicimos la extracción del DNA, construcción de bibliotecas de secuenciación, pero evaluábamos la preservación del DNA, buscábamos las características específicas del DNA antiguo, también estimábamos la contaminación directamente de los datos, y dependiendo de la cantidad del DNA que obteníamos, pues optamos por una estrategia o la otra para responder las diferentes preguntas que teníamos, ¿no? Preguntas filogenéticas, de demografía, etc. Entonces, de los 83 molares que analizamos de Santa Lucía y de Tultepec, logramos obtener DNA de 77 de ellos, una tasa de éxito del 92%, y de esos logramos obtener DNA endógeno, es decir, que tenía las características que les mencioné, y de hecho también inferimos el sexo molecular de los individuos en 64 de esos. Tenemos 7 librerías para las cuales tenemos más de 1% de DNA endógeno. Yo sé que para eso, pues, esta cantidad de DNA endógeno para un proyecto contemporáneo de muestras, cualquier tipo de organismo contemporáneo, pues es visible seguramente, pero pues dada la baja preservación del DNA en las muestras antiguas, el tener más del 1% del DNA nos permite pues plantearnos diferentes estrategias para obtener lo que sea de DNA, ¿no? Y si obtenemos más del 10% de DNA, pues entonces sabemos que incluso podríamos recuperar datos nucleares de los organismos y hacer inferencias todavía más precisas, porque vamos a tener más información. Entonces, dado que este es un punto importante, dado que sí obtuvimos DNA, pero en general teníamos una baja preservación del DNA, en promedio más del 0.1, bueno, no, más del 0.1%, pero en promedio diría que como un 0.5% de DNA, pues entonces optamos por hacer experimentos de captura y enriquecimiento. Y esto simplemente es que mandamos a diseñar sondas de hibridación. Estas sondas estaban diseñadas contra el genoma mitocondrial del genoma de mamut de referencia. Entonces, de forma que nosotros hibridamos estas ondas contra las librerías de secuenciación, nos quedamos de forma preferente con el genoma mitocondrial en cada una de esas librerías, y eso fue lo que secuenciamos y logramos obtener 67 genomas mitocondriales
28 de esos a alta profundidad de cobertura, es decir, más de 10X, que eso quiere decir que cada posición en el genoma mitocondrial estaba representado por al menos 10 fragmentos de DNA independiente, lo cual nos daba una alta precisión, una alta seguridad de que cuando queríamos hacer un llamado de variantes ahí, o sea, el tener la certeza de qué variante genética estaba ahí, pues podíamos tenerlo. Una vez más, quizá esto para un proyecto de genómica comparativa contemporánea puede ser muy bajo, pero con datos de DNA antiguo tener más de 10X nos da la seguridad de que sabemos qué variante genética estamos observando en esa posición. Y para todas las bibliotecas de secuenciación que obtuvimos, estas 77, pero bueno, sobre todo estas 64, observamos estos patrones de autenticación del DNA antiguo, los patrones de desaminación, los patrones de fragmentación, y estimamos la contaminación humana directamente en los datos. Eso quiere decir, ok, del DNA total que obtuvimos, cuánto es mamut y cuánto es humano, y siempre vimos que la contaminación humana era muy, muy baja. Entonces, además de que hay una divergencia genética lo suficientemente importante entre mamuts y humanos para que los datos no se confundan, pues la contaminación humana era muy baja, entonces sabíamos que estábamos secuenciando datos de forma eficiente y no estábamos secuenciando datos humanos también. Entonces, para responder, para entender cuáles eran las afinidades genéticas y la relación filogenética de los mamuts de Santa Lucía y de Tultepec con los otros mamuts que sabían, los datos genéticos de otros mamuts que se habían secuenciado previamente, pues tenemos estas muestras de referencia en donde ustedes pueden ver en rojo todos los genomas mitocondriales de mamuts lanudos, de mamutos primigenios que se habían reportado hasta el momento. Ustedes los pueden ver aquí en rojo, en Eurasia, en Siberia, en Alaska, en el este de Estados Unidos, y en azul, pues las muestras de mamut colombino de Estados Unidos y de Canadá que les comentaba. En realidad son más muestras de mamut colombino y algunas otras más del mamut lanudo, pero nos enfocamos en muestras de referencia que tuvieran más de 10X, como estos 28 genomas a alta profundidad de cobertura, para tener la mayor precisión posible de nuestros análisis filogenéticos, y además que también tuvieran una datación de radiocarbono. Entonces, pues ese es el muestreo geográfico con el que hicimos nuestras comparaciones. Y una de las primeras cosas que quisimos hacer es entender cuál era la relación filogenética entre los mamuts de la Cuenca de México con los genomas mitocondriales de otros mamuts que se habían reportado previamente, como les comentaba. Este es el trabajo de tesis de licenciatura de Eduardo, y que acabamos de publicar en Science. De hecho, se me pasó a actualizar esta diapositiva, pero este trabajo, dada la importancia y lo que representó obtener estos datos paleogenómicos de muestras de mamuts de latitudes tropicales, se publicó en Science el 28 de agosto de este año. Entonces, como les decía aquí, lo primero que hicimos fue, nosotros ya conocíamos el árbol filogenético de los mamuts, en donde la variación genética del mamut colombino, ustedes pueden verla aquí hay las imágenes del mamut colombino, esta de aquí, quizá lo recuerdan previamente, y esta de acá es el lanudo. Entonces, dentro del árbol mitocondrial de del mamut colombino y lanudo, el colombino está dentro de la variación genética de los el colombino está dentro de la variación genética de los lanudos, lo cual coincide con lo que les decía previamente en que el mamut colombino es producto del origen híbrido entre hembras lanudas y machos de las estepas. Entonces, pues tiene sentido que tenga un genoma mitocondrial que es de origen lanudo, si sus ancestros fueron hembras lanudas. Y ustedes pueden ver aquí, esta es una nomenclatura que hace referencia a los diferentes linajes de mamuts lanudos a lo largo de todo el mundo. Entonces, estos son mamuts lanudos me parece que son de Europa, de Asia, estos son de Beringia, y de forma interesante, los mamuts colombinos de Estados Unidos y de Canadá se parecen más a los mamuts lanudos de Canadá y de Alaska. Entonces, esto es previo a nuestro estudio, es lo que sabíamos antes de
de que añadiéramos las muestras mexicanas a este árbol. Y esto tiene sentido desde el punto de vista de que, bueno, pues si el mamut colombino es producto del origen híbrido entre hembras lanudas, el macho de las estepas, entonces imaginemos que eso pudo haber ocurrido en algún lugar de aquí de Siberia, hibridaron esos dos linajes de mamut, el colombino llega a América, el híbrido llega a América, evoluciona el mamut colombino y se ubica entre el norte de Estados Unidos y Costa Rica, y posteriormente, hace 125,000 años, llega a América el mamut lanudo, y pues procedería de una población muy parecida con la cual hibridó el mamut de las estepas originalmente, ¿no? Entonces tiene sentido en que los mamuts lanudos de Estados Unidos y de Alaska y Canadá se parezcan a los colombinos de Estados Unidos y de Canadá. Si seguimos esa lógica, ¿cómo pudo haber ocurrido la hibridación del mamut colombino y que es de una... esos lanudos son muy cercanos a la población de lanudos que después llegó a América? Bueno, entonces nuestra hipótesis nula es que los mamuts colombinos de la Cuenca de México pues se deberían de parecer mucho a los mamuts colombinos de Estados Unidos y de Canadá. Seguramente se parecerían a muestras de mamuts de Arizona, del centro de Estados Unidos, de diferentes lugares. Para nuestra sorpresa, lo que observamos es que los mamuts de la Cuenca de México forman un claro hermano a la variación genética de ambos mamuts de Norteamérica, tanto de los colombinos de Estados Unidos y Canadá como los lanudos de Alaska, Canadá y Estados Unidos, y son bastante diferentes, ¿no? Entonces, siguiendo esta nomenclatura en donde pues, los de Asia, Europa eran 2A, 3B, los colombinos de Canadá y Estados Unidos eran 1F, y los lanudos de Norteamérica, no sé, pues entonces a los de México les llamamos 1G. Otra observación interesante es que dentro de toda la variación genética del genoma mitocondrial, una vez más esto es con genoma mitocondrial, de la Cuenca de México, observamos que hay 3 sublinajes. El 1, y entonces nosotros le llamamos el 1G1, 1G2 y 1G3. Y entonces pues la siguiente pregunta fue, bueno, tenemos 3 sublinajes, pero estos 3 sublinajes, pues en qué momento comparten un ancestro común uno con otro, pueden haber sido contemporáneos, ¿cómo podemos saber más información sobre ellos? Entonces, de las primeras cosas que hicimos fue datar el ancestro común entre cada uno de ellos, y observamos que el ancestro común entre el 3 y el 1 y el 2 existió hace casi 300,000 años. Perdón, entre todos fue hace casi 300,000 años. Entre el 2 y el 3, entre el 2 y el 1 fue hace como 240,000 años. Y el ancestro común de todos los mamuts del sublinaje 1G1 fue hace como 70,000 años. Entonces, esto es muy interesante porque el ancestro común de todos los linajes de mamut de la Cuenca de México es tan antiguo, o de hecho es más antiguo que el ancestro común de los mamuts de colombinos y lanudos de Norteamérica. Entonces, esto nos estaba diciendo que en la Cuenca de México habían linajes de mamuts altamente divergentes. Entonces, una opción de que fueran altamente divergentes es que quizás venían de diferentes temporalidades, ¿no? Quizá, por ejemplo, alguno de estos linajes era de hace 150,000 años, de un nivel estratigráfico más bajo, y otros eran más recientes y por eso eran tan diferentes. O la otra alternativa es que pudieron haber sido más o menos contemporáneos, y entonces pues eso nos estaría hablando de un escenario en donde había pues mucha estructura genética. Entonces lo siguiente que hicimos fue datar las muestras, pero primero hicimos datación con radiocarbono de 5 muestras distribuidas a lo largo de estos 3 linajes, 2 del linaje 1G3, 1 del linaje 1G2 y 2 del linaje 1G1. Y eso, además de dataciones genéticas del resto de los 23 genomas a alta profundidad, genéticamente nosotros podemos ver qué tan viejas sean las muestras, viendo qué tantas sustituciones derivadas acumularon en el tiempo, asumiendo un reloj molecular. Entonces observamos que tanto los datos de radiocarbono como genéticos sugerían que estos animales probablemente vivieron hacia el final del Pleistoceno, quizá entre unos 13,000 y 15,000, 16,000 años. Entonces, esto nos está diciendo
que estos tres linajes altamente diferentes posiblemente fueron contemporáneos unos con otros, y pues es algo muy interesante porque nos dice que en la cuenca de México hacia el final del Pleistoceno pues había una estructura genética importante a nivel mitocondrial de una población de mamuts. Entonces, este es un resumen de lo que obtuvimos en este estudio, publicado en Science, como les decía, en donde aquí pueden ver el mapa de los diferentes linajes, los clados mitocondriales en este árbol. Aquí vemos los de la Cuenca de México, estos son mamuts de Siberia, estos son en amarillo, mamut lanudos en América, en Norteamérica, y en cian, los mamuts colombinos de Estados Unidos y de Canadá. Entonces pueden ver aquí la distribución de los diferentes linajes y el cómo se relacionan unos con otros. Y entonces vemos una vez más que los mamuts de la Cuenca de México son un claro hermano a estos dos que se parecen más. Y de hecho, estos tienen un ancestro con este linaje más atrás en el tiempo. Entonces, sugeriría que tienen una trayectoria evolutiva diferente a los otros mamuts de Norteamérica. Entonces, un escenario en el cual podemos reconciliar esta información que les comento, porque aquí en este árbol estamos viendo que hay linajes a nivel mitocondrial de mamut que no se agrupan por especie, en donde los azules deberíamos de ver que se agrupan entre sí mismos porque son mamut colombinos, y los rojos se deberían de agrupar entre sí mismos porque son mamut lanudos. Entonces, un escenario que podría solventar esto es que durante el proceso de hibridación entre el mamut trogonteri y el mamut lanudo, las hembras lanud, las poblaciones de hembras lanud estaban altamente estructuradas, seguramente aquí en Siberia, y entonces el hecho de que estuvieran estructuradas es que pues algunas poblaciones tenían este linaje 1C, 1F y otras 1G. Entonces, cuando ocurrió la hibridación, pues ocurrió, por ejemplo, primero entre el mamut de las estepas y las hembras 1G. Entonces, el producto de esa hibridación se fue primero hacia América, y eso dio lugar a lo que eventualmente fueron los mamuts colombinos de México. Y luego ocurrió otro evento de hibridación, más o menos en el mismo tiempo, pero separados físicamente en el espacio, entre el ancestro de las hembras lanudas 1C y 1F, y entonces, pues por eso estos dos linajes se parecen más entre sí, y después los mamuts lanudos que llegaron a América, pues se parecen más a los mamuts colombinos. O sea, los amarillos son los mamuts lanudos que llegaron a América hace 125,000 años, y por eso se parecen más a los mamuts colombinos que están aquí en Colossia. La otra explicación es que no fue como en diferentes espacios geográficos, sino fue en diferentes temporales. Y que por eso vemos esta diferencia en el árbol filogenético, ¿no? Entonces, una explicación es una estructura genética en el espacio, y otra es diferentes eventos de hibridación en el tiempo. Bueno, ya por último, en los últimos minutos, otra cosa interesante, otra inferencia interesante que hicimos fue que con los datos mitocondriales uno puede hacer, si tiene suficientes datos mitocondriales, uno puede hacer interpretaciones sobre el tamaño efectivo poblacional de los animales hacia el pasado. Esto es porque pues, con suficiente información de la diversidad genética de estos genomas mitocondriales, asumiendo un reloj molecular, podemos hacer interpretaciones de qué diversidad genética hubo en ciertos momentos del pasado. Entonces, déjenme explicarles brevemente este gráfico, en donde el eje de las X tenemos el tiempo, aquí son tiempos más recientes, aquí tiempos más antiguos. En el eje de las Y del lado derecho tenemos diferentes niveles de isotópicos de oxígeno, con lo cual hacemos una interpretación de lo cual pudo haber sido la temperatura en la Tierra a lo largo del tiempo. Estas son inferiores a partir de temperaturas en el Ártico, y entonces vemos la trayectoria de la temperatura, en donde valores más bajos de oxígeno implican tiempos más fríos, ciclos glaciales, y valores más altos implican ciclos interglaciales. Y en el eje de las Y del lado izquierdo vemos el tamaño efectivo poblacional inferido a partir de la diversidad genética. Entonces aquí tenemos la trayectoria demográfica en azul, bueno, y además aquí tenemos en color rosa o salmón la duración del último glaciar máximo, y aquí el final de la edad de hielo,
Entonces vemos que para los mamuts lanudos de Siberia, este es el clado 1B que estuvo en Siberia, vemos su trayectoria demográfica y vemos cómo tenían un tamaño efectivo poblacional que iba creciendo. Como nosotros sabemos, estaban adaptados al frío y después del final del máximo glacial, su población empieza a bajar y después del final de la edad de hielo, su población entra en un cuello de botella brutal, ¿no? De hecho, todavía existieron mamuts lanudos hasta hace 4.000 años, cuando todavía habían pirámides en Egipto, o cuando se empezaban a construir las pirámides en Egipto y habían grandes civilizaciones en el Oriente Próximo, todavía había mamuts. Los últimos mamuts del mundo estaban en una isla hacia el norte de Siberia, en la isla de Wrangler, aislados, y ahí eventualmente murieron. Eso fue hasta hace como 4.000 años. Pero entonces vemos cómo, a consecuencia del cambio climático, pues tienen una trayectoria que decae del censo poblacional, y eso afecta su diversidad genética. En contraste, la trayectoria demográfica del mamut colombino de la Cuenca de México, esto es para el linaje 1G en particular, vemos que tiene una trayectoria estable. Desde hace como 50.000 años hasta antes del final de la edad de hielo, tiene una trayectoria estable en donde no se ven decaimientos, y esto podría sugerir que las poblaciones del mamut colombino a temperaturas tropicales no se vieron afectadas por el cambio climático, lo cual podría tener sentido, porque si bien la Tierra se calentó, pues lo que fue más afectado fueron las latitudes altas, en donde los casquetes polares se derritieron y esos ecosistemas de tundra pues se perdieron, pero en principio pues en el trópico quizá no cambió tanto. De hecho, los datos que tenemos paleoclimáticos sugieren que la temperatura en la Cuenca de México no cambió tanto. Sin embargo, aquí no tenemos datos de mamuts posterior al final del Pleistoceno. Entonces, pues si bien estos datos sugieren algo interesante, que que quizá el cambio climático no afectó a los colombinos, pues no podemos concluirlo de forma definitiva y necesitamos más información. Y por último, es muy interesante que estamos observando que en México los linajes de mamut colombino son divergentes a comparación de la variación genética de los mamuts del resto del continente. Y esto es interesante porque no es algo único, ya se ha reportado para otras especies. Entonces, por ejemplo, un estudio previo en el 2020 de Karpinski y colaboradores, en donde obtuvieron también los genomas mitocondriales de mastodonte americano de diferentes localidades. Ustedes pueden ver aquí los puntos de diferentes colores. Y en México fue uno de los lugares en donde obtuvieron datos y observaron que el linaje mitocondrial de México y uno de Alberta son basales a toda la diversidad genética de los mastodontes americanos a nivel mitocondrial. Entonces eso nos está diciendo que en México también para los mastodontes americanos hubieron linajes bastante diferentes, y lo mismo para oso negro del Pleistoceno. Estos son datos nucleares. Esta es una caricatura de la filogenia o la historia demográfica del oso negro pleistocénico, y también de muestras contemporáneas, y podemos ver que muestras mexicanas del Pleistoceno son basales a toda la diversidad genética de osos negros contemporáneos, pero también de algunas muestras antiguas. Entonces, quizá esto puede decirnos estos patrones, el del oso negro, del mastodonte americano y el de los mamuts colombianos que estamos reportando, quizá nos abran sobre los procesos de diversificación genética de las especies de megafauna y de otros animales conforme iban migrando en diferentes partes del continente y iban migrando hacia el sur, ¿no? Y definitivamente sería muy interesante corroborarlo a futuro con datos de otras especies, incluidas también carnívoros. Y bueno, también de Santa Lucía estamos interesados en utilizar datos genéticos para construir el paleambiente a partir del DNA de los sedimentos. Estos son 3 perfiles estratigráficos de los cuales recuperamos DNA. Hoy no tengo la oportunidad de compartir los resultados de esto a detalle, pero solo para comentarles que pues, lo que queremos hacer también, ejemplificado por esta caricatura, es investigar qué le ocurrió a los mamuts, ¿no? ¿Por qué se extinguieron? Entonces, en esta caricatura vemos cómo aquí tenemos tiempos más antiguos, aquí más recientes.
Y aquí tenemos, por ejemplo, una reconstrucción hipotética de lo que pudo haber sido el ecosistema, en donde con barras de colores podemos ver que en tiempos más antiguos habían pastizales, después bosques de coníferas, también un poco de pastizales y luego en tiempos más recientes pues ya cultivos domésticos. Y aquí en el eje de las Y, una vez más tenemos el tamaño efectivo poblacional que hace referencia a la diversidad genética, que hace referencia al censo poblacional, y en este caso hipotético podemos ver cómo vemos la trayectoria del venado, en donde esta sube, y de un bisonte, en donde esta baja, ¿no? Y en la parte de arriba vemos la acción humana, en donde al principio es un poco más esporádica y después más constante. Entonces, en esta caricatura vemos como que mientras que al venado pues no le importó que hubiera un cambio en el ecosistema y la presencia humana, continuó teniendo una trayectoria demográfica favorable. En el caso del bisonte, se vio primeramente afectado por el cambio de pastizal a bosque de coníferas, también por la acción humana, pero eventualmente lo que acabó con su ecosistema y hizo que la población estuviera en problemas, casi extinta o virtualmente extinta, fue pues la ausencia de pastizales, que es el ecosistema del cual se alimentan, y la presencia más de cultivos, ¿no? Una vez más, esta es una caricatura, un caso hipotético, pero es a lo que queremos llegar. Nosotros queremos tener esta reconstrucción de datos paleoclimáticos, queremos tener esta trayectoria de la diversidad genética de los animales y también conjuntarlo con datos arqueológicos de presencia humana para poder llegar a estas conclusiones. Y bueno, ojalá les haya convencido de que el DNA antiguo es una fuente muy valiosa de información para construir el pasado. Concluimos que recuperamos 3 linajes vemos que la diversidad genética de los mamuts de la Cuenca de México es muy diferente a la de los mamuts de Norteamérica, tanto lanudos como colombinos. Por primera vez logramos recuperar datos genéticos de mamuts de latitudes tropicales, lo cual es un logro gigantesco. También estamos trabajando con camellos y caballos, y los datos sugieren que estos 3 linajes de mamuts altamente divergentes seguramente fueron contemporáneos hacia el final del Pleistoceno. Y con esto finalizo. Le agradezco a las y los colaboradores de este proyecto, a todo el equipo paleontológico del INAH, al doctor Joaquín Arroyo en particular, al laboratorio, el equipo paleogenómico del IGE aquí en Juriquilla, que hubieron muchísimas personas que trabajaron en el aspecto experimental. Algo que es muy importante mencionar es que este artículo, y anecdótico también, el artículo que publicamos en Science, los primeros autores de este artículo fueron estudiantes de licenciatura. Eduardo fue quien hizo todos los análisis filogenéticos y los análisis de los datos, mientras que Ángeles, su tesis de licenciatura estuvo enfocada a la extracción de DNA. Entonces, pues ha sido realmente una experiencia muy enriquecedora, muy integrativa de diferentes personas que han participado en el proyecto. Pues también un agradecimiento muy especial a mi grupo de investigación, a otros colegas del CSG, al Consejo de Paleontología por habernos permitido el acceso a las muestras. Y muchísimas gracias a ustedes por su atención. Con gusto responderé a alguna pregunta y les invito a que visiten el Museo Paleontológico del Mamut en Santa Lucía, el Museo Kinametsin, en donde hay una sala, la sala 2, que aborda la historia evolutiva del mamut, y en donde en un futuro la idea es que tengamos información, proyecciones audiovisuales y los resultados del estudio que hicimos y de otros que estamos haciendo para compartir con la comunidad todo lo que se va sacando de esta gran iniciativa y emocionante proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bonito y por supuesto también muy emocionante, como usted menciona. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la SOCIVI tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!